Antes de empezar ya con el tema central de esta tarde, que es el libro que Juli escribió, yo les voy a contar un poquito acerca de Juli. Les voy a contar algunas cosas desde mi lado, por ahí desde la cercanía, ¿no? Obviamente todos la conocen de distinto ámbito, por ahí algunos más de la cercanía, puertas adentro, de la familia, los amigos más allegados, del consultorio, del ámbito profesional, compañeros de trabajo, compañeros de la iglesia, hermanos. Cada cual tiene su visión. Obviamente muchos harán memoria ahora a medida que Julio vaya hablando del último año, el último tiempo, de todos los sucesos y demás. Pero bueno, por ahí, más allá de la visión de cada uno, me gustaría a mí compartirles un poco de quién es Juli y con presentárselas y que la puedan conocer. eh, Sobre todo, yo obviamente es la frase trillada de tenía algo preparado pero no lo voy a leer. Voy a hablar del corazón porque sinceramente para poder presentar a Juli, para poder hablar de ella, lo primero que tenemos que hacer es mirar el corazón. Si hay algo que define a esta mujer es el corazón enorme que tiene, la apertura hacia la ayuda al otro y las ganas y la fuerza con la cual se lleva puesto todo en la vida. Yo la conocí en el trabajo, en realidad la conocí mucho antes en el ámbito deportivo, cuando era muy chico, jugábamos en el Neuquén Rugby, ella hockey y yo rugby. Mauri fue mi entrenador, así que ya le eché el ojo ahí. Pero bueno, nos conocíamos y después compartimos un vínculo mucho más cercano en el trabajo. Yo trabajaba en una comunidad terapéutica en donde ella fue a hacer las pasantías cuando estaba estudiando y ahí compartimos años de tareas juntos. Bueno, nos fuimos realmente conociendo y sinceramente por ahí mi primera impresión o el primer ejemplo que tuve de ella fue en el ámbito laboral. Realmente, si hay pacientes acá o compañeros de trabajo, seguramente me van a acompañar en lo que voy a decir, que es una persona sumamente dedicada, que ama lo que hace, que ama la psicología, ama al prójimo, ama ayudar, no tiene intereses en el medio, solamente es entrega al 110%. Entonces, en un principio, sinceramente, eso fue lo que nos unió, esa entrega, esas ganas de ayudar, ese desinterés por el otro, dejar todo. Después, con el pasar de los años, nos casamos en época de pandemia, justo hoy antes de venir me acordaba de ese tiempo, eh, todas las cosas que tuvimos que ir atravesando. Nos casamos en pandemia, así que imagínense lo que fue. Ya partiendo de eso, fue realmente un día a día intenso, pero que sin embargo ahí pude confirmar y pude conocer la persona que Dios había puesto a mi lado. Como les decía hace un ratito, si hay algo que define a Juli es la garra con la que enfrenta la vida. No es una persona fácil, no es una persona débil, mucho menos. No es alguien que se achique ante la vida, ante las circunstancias, ante las personas. Muchas veces me gustaría que fuera, ¿no? Que fuera más fácil de quebrarle. Pero bueno, realmente si algo que la define es eso, es la garra. Y estoy seguro de que eso también fue el motor a plasmar en las hojas de este libro todos los sucesos del último año, pero que obviamente tienen que ver con un trasfondo, ¿no? Con la vida misma. Eh, yo muchas veces he necesitado de ella y ella siempre estuvo. Bueno, alguna vez algún amigo necesitó y ella siempre estuvo. Cuando la familia necesita, ella siempre está. Realmente, si la definimos, sabemos que ella es alguien que va a estar siempre y punto. Realmente para mí es un honor y es un orgullo poder estar acá introduciéndola, poder darles esta mirada desde lo personal. Obviamente no me quiero ir mucho en detalles, pero si es por mí estaría toda la tarde hablando de ella. Eh, Obviamente que darle las gracias a ustedes y volver a decir es un privilegio poder presentarla. Doy fe que el trabajo que ella ha dedicado y que dedica en el día a día a sus pacientes, en su trabajo, en todo lo que ella dedique tiempo, es 100% del corazón. Si hay algo que ama a esta mujer es ayudar a los demás. En la pandemia ha estado horas fuera de la casa, poniendo en riesgo nuestra salud, porque justo en el trabajo que estaba teniendo en ese tiempo le tocaba estar en la calle. Después pasó por trabajos difíciles, siempre llevando cargas difíciles, cosas que por ser mujer la gente pensaba que no iba a poder, que se le hacía más complicada. Sin embargo, ella siempre estaba, siempre iba para adelante.
así todo llegara a casa y se desarmaba por completo o se desmoronaba de cansancio, de enojo, de tristeza. Pero vuelvo a decir, si hay algo que caracteriza a Juli y creo que todos lo podemos compartir, es la garra, es la entrega, es la fuerza para ir para adelante, no importa qué. Y si hay algo que yo siempre rescato de Juli y algo que a mí me cambió gracias a ella, es que es una persona que si está un domingo en la casa y está ahí sola afuera, no se va a quedar adentro. Es alguien que dice, qué lindo que está el día para ir a disfrutar. Es alguien que siempre te lleva hacia adelante. Es alguien que siempre ve el lado positivo de las cosas, a pesar de los enojos, a pesar de la frustración, a pesar del cansancio, de todo lo que tenemos, de las quejas. Es alguien que siempre lucha por la vida. Que a mí me ha enseñado a luchar por la vida. Que no hay problema tan difícil, que no hay día tan oscuro, que siempre, siempre, siempre para adelante, siempre vamos a salir adelante. Y estoy seguro de que cuando lean el libro o los que ya lo han leído, me pueden acompañar con esto que les digo. Juli es una luchadora de la vida. Así que sin más preámbulo, les pido por favor un fuerte aplauso para que sigamos juntos. Bueno, y ahora hay que seguir. Elegí bien a mi presentador, estoy inteligente, no íbamos a poner a otra persona. Bueno, gracias a todos por estar acá. Estamos un poco complicados hormonalmente. Lo bueno es que si rompo bolsa, mi obstetra está en esta sala, así que no se preocupen. Bueno, gracias a todos por estar acá, a los amigos cercanos, a los no tan cercanos, a la familia, a los pacientes, a los expacientes, a los amigos de mis papás que vinieron de San Martín de los Andes y de Bahía Blanca. Así que bueno, hay que continuar después de esa presentación y bueno, les voy a leer unas palabras. Antes que nada, de vuelta les agradezco por estar acá. Sé que para muchos no es un tema fácil. Algunos llegaron con curiosidad, otros porque trabajan en salud, en educación o en acompañamiento. Y seguramente también hay personas que llegaron porque esta problemática les tocó de cerca, en su familia, en un amigo o en su propia historia. Quiero agradecer especialmente a la universidad por abrir este espacio, por animarse a poner sobre la mesa conversaciones que muchas veces incomodan, pero que son profundamente necesarias. Y hoy no vengo a dar una clase magistral. Vengo como psicóloga, sí, pero también como hermana, como hija y como una persona que tuvo que atravesar el dolor de perder a alguien que amaba. Durante mucho tiempo, como dijo Aus, trabajé acompañando personas con consumos problemáticos, conductas suicidas y sufrimiento emocional. Y siempre creí que entendía bastante sobre estos temas. Sin embargo, cuando la historia golpeó la puerta de mi propia casa, descubrí una dimensión completamente distinta de este dolor. Por eso, esta charla nace desde dos lugares, desde el conocimiento profesional y desde la experiencia personal. Mi deseo para esta tarde es que no es que salgamos con todas las respuestas, porque sería una promesa imposible de darles. Mi deseo es que podamos reflexionar juntos, cuestionarnos algunas cosas, derribar ciertos mitos y, sobre todo, pensar cómo podemos construir más espacios de escucha, de prevención y de acompañamiento. Porque detrás de cada estadística hay una persona, y detrás de cada persona hay una familia, hay amigos, hay vínculos y una historia que importa. Y para entender la dimensión de lo que estamos hablando, quiero compartirles un dato. En el mundo, una persona muere por suicidio aproximadamente cada 20 segundos. Mientras estamos compartiendo esta charla, muchas familias en distintos lugares del mundo van a recibir una noticia que les cambiará la vida para siempre, como nos pasó a nosotros. Y esa es una de las razones por las que necesitamos hablar de esto. Porque el suicidio no es un problema aislado, no es un tema que le pasa a otros, es una realidad que atraviesa nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros clubes, nuestras familias y nuestros espacios de trabajo. En Argentina, el suicidio es una de las formas de muerte violenta que más ha crecido en los últimos años. Las cifras muestran un aumento sostenido y nos recuerdan que estamos frente a un problema de salud pública que requiere compromiso, recursos y acciones concretas.
Ahora bien, cuando hablamos de suicidio es importante entender algo. No existe una única causa. El suicidio es un fenómeno multicausal. Detrás de cada historia suelen aparecer distintos factores que interactúan entre sí. Situaciones de violencia, conflictos familiares, trastornos de salud mental como la depresión o la ansiedad, experiencias traumáticas, aislamiento social, consumos problemáticos y muchas otras circunstancias. Por eso es tan importante evitar explicaciones simplistas. No hay una sola razón que explique una decisión tan compleja. Pero también sabemos que existen factores que protegen. En lo personal, uno de ellos es la capacidad de pedir ayuda. Y en lo comunitario hay algo fundamental, sentir que uno pertenece. Sentirse parte de una familia, de un grupo de amigos, de una escuela, de un club, de una iglesia, de una comunidad. Sentir que hay alguien que escucha, que acompaña y que sostiene. Porque cuando los vínculos se debilitan y la desconexión social se instala, el sufrimiento suele hacerse mucho más difícil de atravesar. Y también necesitamos decir algo más. No podemos pensar la prevención únicamente desde la responsabilidad individual. Necesitamos políticas públicas de salud mental accesibles, dispositivos de atención suficientes y redes de acompañamiento que permitan que quien pida ayuda encuentre una puerta abierta, porque nadie debería quedarse solo frente al dolor. Y justamente de eso queremos hablar hoy. Gracias nuevamente por estar acá y por animarse a conversar sobre algo tan importante que todos deberíamos saber. Hablar de suicidio no lo incita, lo previene. Ahora sí, comencemos. Voy a invitar al escenario a mi amiga, colega, psicóloga y escritora también, que es quien me va a hacer la entrevista. Muchas gracias. Bueno, yo por lo menos estoy muy emocionada. Bueno, mi nombre es Denise Sánchez Ipi, como dijo Juli, soy psicóloga y pude acompañar de cerquita el proceso de este libro. Bueno, Juli me contó cuando quería empezar a escribirlo, me empezaba a mandar partecitas, ideas y demás. Y bueno, tuve el honor de poder acompañar de cerca esta creación y también junto con Mabel Pigna, que está por ahí sentada, tuvimos el privilegio de poder realizar el prólogo del mismo. Así que bueno, y ahora de hacer esta entrevista, que en su momento cuando imaginamos la presentación del libro, cuando todavía estaba en proceso, imaginamos en una biblioteca chiquita, algo íntimo, y bueno, dijimos, bueno, hagamos una entrevista, distintas preguntas, cómo lo vamos a presentar, y de repente ver esta magnitud, esto que se ha generado tanta gente, es muy emocionante, y así que muy contenta de estar acá. Bueno, yo quería agradecer, que me olvidé, a la editorial WZ, que están por acá los representantes, que fue la editorial con la cual realicé mi libro, así que gracias Mauri por estar acá, muchas gracias. Y bueno, y a todos los que acompañaron el proceso de la escritura del libro de cerca. Bueno, Juli, para empezar, contanos cómo fue la decisión de escribir este libro y cómo fue el proceso de escritura del mismo. Bien, bueno, yo arranqué escribiendo a los pocos días que sucedió lo de mi hermano, que fue en septiembre del año pasado. En realidad yo empecé escribiendo a modo catártico, para mí, como un diario íntimo. Y con el tiempo, pensando justamente en esto, en que es una problemática de la que muy poco se habla, dije, bueno, quizás se le puede dar otra forma, se le puede dar otra vuelta de rosca y se puede convertir en un libro. Yo, no sé si siempre, pero creo que desde que arranqué a estudiar psicología o un poquito antes, tuve el deseo de escribir un libro, siempre lo tuve, siempre fui una muy fiel lectora, mis padres pueden dar fe de eso, desde muy chica, y dije, bueno, quizás es la oportunidad para poder hablarle al público desde qué es lo que tiene de distinto este libro, que habla de suicidio, a todos los demás libros de suicidio, es que habla desde una historia real. Entonces dije, bueno, eso puede impactar y a la vez
usar mis herramientas y hacer un buen anclaje entre la psicología y la historia real, tanto desde mi hermano como persona, como de la familia y como de mi postura como hermana y como profesional. Así que desde ahí empezó todo el tema, porque ya no era un diario íntimo, ya no era algo catártico, sino que hubo que darle forma de libro justamente, y de un libro que impactara en la sociedad y en los demás. Nunca me imaginé que iba a impactar como impactó, realmente no. Lo hice porque yo quería escribir un libro, y bueno, acá estamos. Bueno, ¿y por qué elegiste un título tan contundente, tan directo como suicidio? Bien. Siempre que a mí me gusta aclarar algo desde que salió el libro, y es que yo no empecé a dar charlas de suicidio desde el libro. Yo ya daba charlas de suicidio desde antes. De hecho, Nahue lo dijo. Yo ya he venido acá a la UNCO, por ejemplo, a darle charlas de prevención a alumnos, charlas abiertas, he dado charlas en jornadas institucionales a maestros, he dado charlas en clases de clubes, soy psicóloga deportiva también. Y bueno, y desde que sale el libro, en base a esto que digo de las charlas, creo que suicidio, siempre que dije cuando voy a dar las charlas, que la charla se va a llamar charla de prevención del suicidio, quien me convoca, me mira y me dice, pero así se va a llamar, y pero no vamos a hablar de suicidio, le digo yo. Porque claro, impacta, da miedo, acobarda hablar del tema. De hecho, hay mucha gente que por ahí me planteaba, me da miedo ir a la presentación del libro por el tema que se va a tocar. Y bueno, y está bien, pero yo siempre digo que si nosotros somos ciudadanos, si somos amigos o amigas, si somos mamá o papá, si somos maestros, si somos entrenadores, si somos líderes espirituales, no podemos no saber de ciertos temas. Y no solamente me refiero al suicidio, me refiero a desde RCP hasta abuso sexual, hasta adicciones y este tema también. Entonces, por eso se llama suicidio, porque habla de suicidio y hay que hablar de suicidio. Perfecto. Bueno, también a lo largo de las preguntas vamos a leer algunos fragmentos del libro. A lo largo del libro relatás momentos difíciles que atravesaron como familia y también hablas mucho del sistema de salud. ¿Qué sentís que falló en el acompañamiento desde el sistema de salud mental? Bien, y acá vuelvo a aclarar que hablo del sistema de salud y no de los profesionales en sí. De hecho, hay muchos colegas acá, psiquiatras, psicólogos sociales, a los cuales respeto un montón, con los cuales trabajo en conjunto. Entonces yo no hablo de los profesionales, siempre digo que los profesionales, más que nada los que están en el ámbito público, hacen lo que pueden con lo que tienen realmente. Lo que por ahí falla o habría que mejorar es el sistema de salud mental. ¿Bien? Los momentos difíciles como familia fueron todos, en realidad, pero puntualmente hablando de esto, creo que esa parte, la peor parte se la llevaron mis padres, o mi madre principalmente, que fue la gran luchadora de este tema, y que intentaba hablar con los profesionales, intentaban que le den voz, que le den lugar, y la ley de salud mental, por si no saben, dice que cuando la persona es mayor de edad, se guarda su identidad, se guarda su voluntad y no se recibe por lo general a la familia, justamente porque estamos trabajando con una persona mayor de edad. A no ser que esa persona presente riesgos hacia sí mismo o hacia terceros, ¿no? Bueno, mi hermano presentaba riesgos hacia sí mismo, igual la recibían, ¿no? Y una de las cosas que yo planteo es que lo primero que pierde una persona que se droga o que tiene ideas, intentos o pensamientos suicidas es la voluntad. Y no te reciben para guardar la voluntad de esa persona, ¿no? Entonces, creo que uno de los momentos, bueno, digo, fueron todos muy difíciles, pero una de las luchas más grandes era esa, ¿no? Que encima mi hermano mismo daba su voz de reciban a mi mamá si se queda tranquila, ¿no? Y era esa la lucha en uno de los primeros, en uno de los intentos, no de los primeros, uno de los intentos que él tiene, que termina internado. Mi mamá se comunica con el psiquiatra que lo atendía en ese momento y le dice, ¿viste por qué te decía que me recibas? Había cosas que vos no estabas sabiendo, que él no te estaba diciendo y que yo sí te quería decir. Y así terminamos. Entonces, un poco planteo eso
desde las fallas del sistema, desde cómo funciona el sistema, y la lucha que mi hermano también quería, él tenía ese deseo de hacer algo por la salud mental. No sé si sabía bien qué, pero creo que un poco se refería a eso, ¿no? A por ahí la falta de posibilidades. Nosotros, como lo pongo en el libro en un momento, tuvimos la posibilidad, gracias a Dios, de pagar los tratamientos, o sea, mis papás, ¿no? De pagarle los tratamientos privados, de pagar clínicas, pero hay mucha gente que no. Entonces, hace poco salió una noticia, por ejemplo, que rescataron a un hombre que se estaba por tirar, que lo llevaron al hospital y lo internaron. ¿Y qué pasa después? Porque los internan en internación, digamos, sí, de salud mental, pero es una internación donde los regulan, ¿y después qué pasa? Y como digo, lo primero que pierden es la voluntad. Entonces, un poco a eso me refiero. Y creo que ahí teníamos un fragmento, ¿verdad? Ahí tenemos un fragmento, sí. La 95. Dice, del lugar de la familia en casos graves. Acá es donde más me quiebro como profesional, porque el sistema suele dejar a la familia fuera. Los psiquiatras no siempre escuchan a quienes conviven con el paciente, los psicólogos tampoco. No se les pregunta, no se les da un espacio, no se los tiene en cuenta para decisiones que los atraviesan todos los días. Y sin la familia, el tratamiento queda ciego en un aspecto fundamental, que es el día a día. Porque nosotros los profesionales, vos, bueno, lo sabés bien también, vemos una parte del paciente entre 4 paredes en el consultorio, quizás una vez a la semana, quizás 2 veces a la semana. Pero es lo que vemos. Los que están al lado son la familia, los familiares, la pareja, la mamá, el papá. Las dinámicas reales, las señales de alerta, el consumo encubierto, los cambios sutiles, la evolución, la regresión, todo eso lo ve la familia. No siempre se advierte en el consultorio. Necesitamos un sistema que entienda que los casos graves requieren trabajo conjunto, no comportamientos estancos. Aclaro que estoy hablando de casos graves, no en todos los casos la voluntad del paciente es negociable, se respeta hasta que, repito, es un caso grave. Sí, la importancia de incluir más a la familia en los procesos. Bien, ¿y qué puedes contarnos de Tomás, Juli? ¿Quién era él, más allá de su sufrimiento? Bueno, esa es una buena pregunta, porque él sufría todo el tiempo, pero bueno, que hay muchas personas que lo conocían. Él era una persona que contagiaba y transmitía alegría todo el tiempo, siendo una persona que sufría muchísimo. Era una persona que le gustaba festejar, que le gustaba que nosotros festejemos. Él era feliz con un festejo de cumpleaños nuestro, con su festejo de cumpleaños. Entonces eso era muy sorprendente. Él era una persona que sufría tanto, que cargaba con tanto dolor, pero que era tan alegre a la vez, ¿viste? Era tan inteligente, tan elocuente. Vos ibas a una juntada y él era el centro de atención, era el payaso. Y lo hacía realmente, no era que fingía, ¿no? Era real eso. Entonces, un poco eso era Tomás, más allá de su sufrimiento. Sufría todo el tiempo, pero cuando él disfrutaba al máximo. De hecho, a mí me pasó que... Ay, no sé si no me adelanto una pregunta, bueno, no importa. Me pasó que cuando pasa esto, cuando él fallece, yo dije, mirá qué loco cómo él odiaba vivir, porque a él no le gustaba vivir, más allá de que disfrutaba hace muchos años que él no quería vivir, cómo festejaba sus cumpleaños. Él cumplía un año de vida y están sus amigos acá presentes y no me van a dejar mentir. Y él tiraba la casa por la ventana, él invitaba a todo el mundo, bailaba, hacía pavadas, nos sacaba a bailar el vals. Y yo dije, ¿y cómo? Y yo en los últimos años me renegué un poco con el festejo de mi cumpleaños, porque sí, porque me daba fiaca. Y yo decía, ¿y yo que amo vivir y amo la vida? No festejo mis cumpleaños. Y esa fue una gran enseñanza, por ejemplo, que él me dejó. Acá tenemos sí, otro fragmento, en la página 92. Bueno, yo en este capítulo hablo un poco de lo que nos enseñó. Y hablando de este tema, elegí leer esto. Nos enseñó que no se puede ayudar solo desde el control,
que hay que aprender a mirar más allá de la conducta, que detrás de cada desafío hay una persona queriendo ser entendida. Nos enseñó a hablar, a pedir ayuda, a cuestionar sistemas que desde afuera, a cuestionar sistemas que dejan afuera a las familias y a reconocer que las redes afectivas importan tanto como cualquier medicación. Nos enseñó sobre todo a amar incluso en el caos, a ver lo valioso que emerge entre las ruinas, a quedarnos con su risa enorme, con su corazón sensible, con lo que sí pudo, con lo que sí dio, con todo lo que dejó sin saberlo, porque en lo pendiente, en lo que dolió y en lo que enseñó, también está su historia y la nuestra. Eso, aunque duela, también es amor. Bueno, Juli, además en el libro mencionás muchas veces a Dios y a la fe, entonces también quería preguntarte qué lugar tuvo en ese momento para vos y qué lugar tuvo después. Bien. Yo creo que eso fue lo que por lo menos a mí me sostuvo. Sé que a él, quizás esto no sé si lo sabía todo el mundo, pero a él lo sostuvo en un momento también. Él logra tener un encuentro con la fe, con Dios. Obvio, nunca se entregó del todo, nunca se abrió completamente, pero creo que a él en un momento puntual de su vida lo sostuvo, lo salvó. Lo compartía conmigo, me preguntaba, me contaba. Y a mí personalmente también me sostuvo, me ayudó a sostener a mi familia, a mis padres. Me dio también, creo que en momentos, la sabiduría y la certeza de poder ayudarlo a él, de poder acompañarlo cuando él recurría a mí, en los momentos que él recurría. Y me ayudó esto también a convertir en dolor en algo que es lo que nos enseñan, lo que me enseñó la fe a mí, convertir el dolor en algo que no quede solo en dolor, que no quede solo en sufrimiento, sino que se pueda transformar y que pueda transformar a los demás también, que pueda transformar a los que hoy están acá escuchándonos, por ejemplo, que puedan saber que la fe y la psicología, y ahí les voy a leer el fragmento, ¿cuál? Acá. 130. Yo pongo una partecita chiquita en el libro de salud mental y espiritualidad, que es otra forma de prevenir. Y eso es a mí lo que me importa destacar y mencionar, porque la salud mental y la espiritualidad, como muchos piensan, no se contradicen, en realidad se sostienen. El alma también se enferma, somos un conjunto de mente, de cuerpo y de alma. Y así como el cuerpo necesita descanso, la mente necesita tratamiento, el espíritu necesita refugio. Dios no borra los traumas mágicamente, pero sí sostiene lo que la persona sola no puede sostener. Sí fortalece, sí afirma, sí acompaña lo que se derrumba. Tengo la convicción, esto es personal, ¿no? Pero que si Tomás hubiera podido entregarse entero, si hubiera podido creer que él sí merecía sanación, su historia hoy quizás sería otra. Pero también sé que Dios no lo soltó ni siquiera en su peor momento. Hay un salmo que sobre un ancla para mí desde el día que Tomás falleció. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero dejar algo claro, la salud mental y la espiritualidad no compiten, se acompañan. Cuando una persona puede integrar ambas, encuentra un sostén más ancho y más profundo. La espiritualidad no cura la depresión, pero acompaña lo que la depresión rompe, porque sostiene, afirma, da sentido cuando el dolor no lo tiene, y la salud mental pone palabra, tratamiento y marco donde la espiritualidad sola no alcanza. El espíritu también necesita cuidado, Dios no abandona ni siquiera cuando la mente no puede creerlo. Bueno, Juli, además la espiritualidad en un sentido tan amplio, ¿no? Después, bueno, quería, como había mencionado también en el prólogo, es un libro muy honesto, muy crudo, muy humano, en algunas partes muy fuerte, entonces quería preguntarte también por qué decidiste incluir estos fragmentos que cuentan, bueno, aspectos más incómodos, más dolorosos respecto a lo que han vivido como familia. Bueno, principalmente porque uno se queda con el fin, ¿no? Con el final, con la persona que decidió quitarse la vida y detrás de esa persona, antes de llegar a esta decisión,
Hay una historia justamente, por eso el libro está basado en una historia real. Hay un sufrimiento, hay traumas, hay una historia grande, pero también, hay cosas crudas que lo llevan a esto. También hay una lucha, porque fue una persona que luchó realmente, que lo intentó, que quiso salir adelante, pero como digo, en el subtítulo no pudo más. Eh, y también elijo poner todo lo que hay detrás también, porque hay una familia que también luchó, que también acompañó. Obviamente que se dijo de todo, se habló mal, que podrían haber hecho más, que bueno, siempre se va a comentar, siempre. Y por eso también elijo ponerlo en el libro, porque sí hubo un montón de cosas que se hicieron, porque sí hubo una familia que acompañó, que salió corriendo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5. Hubo amigos que salieron junto con nosotros a hacer esa tarea de salir a rescatar. Entonces por eso es un libro crudo, porque detrás del suicidio hay cosas crudas y dolorosas, eh, que me parece importante saber, porque si también en algún momento algunos de los que estamos acá decidimos acompañar a alguna persona en este proceso, tenemos que saber que no es solamente acompañar, estar y pedirle que le ponga onda de voluntad y salga adelante, sino que hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que acompañar a trabajar, ¿no? Todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Totalmente. Bueno, Perdón, también que aprender a vivir con una persona con cierto trastorno o padecimiento, ¿no? Porque no es fácil para nada. O sea, la persona te rechaza, la persona te cierra las puertas, la persona te pide que no lo jodas más, que lo dejes vivir, que es grande. Entonces, también eso es un poco lo que muestra el libro, ¿no? Lo que es acompañar a una persona con cierto trastorno, con cierto diagnóstico, porque por más que vos quieras hacer de todo, es lo que decía mi mamá, que yo lo pongo en el libro, es ¿qué querés que haga? Que lo ate a la cama, me decía a veces. O sea, no lo puedo dejar atado a la cama, tiene que, o sea, es una persona grande, y ahí es como yo pongo, había momentos que era como abrazar el humo, ¿viste? Vos intentabas rescatar y agarrar, y la persona se te escapa también. Entonces, eso también me pareció importante destacarlo en el libro, y está destacado, porque acompañar a una persona tampoco es fácil, porque peleás con la persona, con sus desarreglos, con los tratamientos, con dejo la medicación y la vuelvo a tomar, con de repente no quiero más a este psiquiatra porque no sé, porque no quiero más, entonces un tiempo sin tratamiento, después vuelven a hacer tratamiento y lo hacen bien. ¿Y qué vas a hacer ahí? Sí, entre respetar la autonomía y al mismo tiempo querer Exacto. cuidar. Sí, sí. Bueno, y como psicóloga, ¿no? ¿Cómo crees que te cambió esta experiencia con tu hermano a vos como profesional de la salud? Me ayudó a tener más conciencia de esto que digo, obviamente a mirarme a mí como profesional, eh, en esto que yo siempre dije, los que me conocen y saben cómo trabajo, yo siempre dije que hay que incluir a la familia. De hecho, si hay pacientes acá que se han rehabilitado, por ejemplo, de drogas conmigo, saben que les he pedido permiso y he incluido a su familia. Hemos hecho trabajos multifamiliares, integrales, pero a replanteármelo más, ¿no? Quizás uno a veces, entre, no sé, el agotamiento, el cansancio, se te pasan ciertos casos. Me cambió un poco más en eso, ¿no? En tener conciencia de cómo trabajo, de cómo acompaño. También obviamente que al principio me pasó que enseguida hubo mucha gente que me contactaba por eso, ¿no? Por intentos de suicidio del marido, del hermano, del hijo. Y me llevó a entender que también más allá de ser profesional, soy persona y tuve que frenar ese tipo de atenciones, tuve que decir que no, tuve que cerrar la agenda para esos casos, tuve que derivar casos que yo ya tenía con esa problemática, porque como nunca me había pasado antes, me empezaba a desesperar y a estar atrás del paciente que se rompe la ética. Entonces tuve que también replantearme eso, ¿no? Con qué población vuelvo a trabajar ahora, ¿no? Cómo vuelvo a hacerlo y poder descubrir de vuelta el momento en el que otra vez estaba preparada para dar este tipo de charlas. Por ejemplo, me han llamado por un montón de charlas y dije que no estos meses. Eh, y bueno, no sé si responde la pregunta, pero un poco eso, ¿no? Me llevó a estar mucho más atravesada y mucho más sensible
por esta problemática, quizás hasta un punto que no es tan bueno, no es tan sano para mí, ¿no? Entonces por eso hay que tomarse estas decisiones también de bueno, parar un poco y por ahora no recibir o no trabajar justamente con esta problemática más allá del libro y todo lo que el libro implicaba. Totalmente. Límites de autocuidado. Exacto. En principio. Bueno, y ahora hablando un poco más de los lectores, las lectoras, ¿qué esperas que ocurra cuando lean el libro, cuando terminen de leer el libro? Mi deseo desde un principio fue generar más conciencia también y entender, como dije al principio, que hay que hablar del tema, que no es un tema que se nos puede pasar. En este caso, porque estamos hablando de suicidio, pero hay otras problemáticas también, y que puedan, primero que nada, entender qué le pasa a una persona con este tipo de enfermedades en su cabeza, internamente, ¿no? Que puedan entender eso principalmente. Hay mucha gente que me ha escrito, de los que pudieron ya leer el libro, que me han dicho, ¿no? Yo perdí un hermano por suicidio, yo perdí una hija, y la verdad que te agradezco porque pudiste poner en palabras lo que quizás a mi hermano le pasaba y que yo no lo pude ver, y que mi sensación es, ¿por qué me hizo esto a mí? ¿O por qué hizo eso? ¿Y por qué nos hizo eso a mi familia? ¿No? Y entender que no, que es un poco lo que yo quiero transmitir con el libro también, que no les hicieron nada a ustedes, que no nos hicieron nada a nosotros, que no le hizo nada a mi mamá ni a mi papá, que simplemente fue una persona, simplemente no, pero lo que voy es que no nos hicieron algo a nosotros, no es personal, es con ellos el problema, es con su mente, es... miren, la persona que consume y que llega a ser un adicto, que llega a tener la enfermedad, no quiere volverse adicto, no quiere ser un enfermo. Lo que quiere es dejar de sufrir y tapar con el consumo ese sufrimiento que no puede decir. Y la persona que se mata en realidad no se quiere matar. La persona que se mata quiere dejar de sufrir, de tener esas noches eternas como las que él tenía, de tener esos sufrimientos, de esa cabeza que lo atormentaba, de esos pensamientos que no paraban. Entonces, una de las principales cosas que yo quería que genere el libro es eso, que lo ha generado porque hay gente que me ha escrito, de decir gracias porque ahora entiendo que me ha llegado a decir que hasta fui egoísta por plantearme por qué me hizo esto a mí, cuando en realidad el que la estaba pasando mal era la persona que tomó la decisión. Entonces, por un lado, eso, entender eso, y por el otro lado, principalmente lo que venimos diciendo desde el principio, tomar conciencia y entender que es algo que pasa, que no es que nunca me va a pasar y nunca voy a tener a alguien cercano que le puede llegar a pasar, que te puede pasar, que le puede pasar a un amigo tuyo que ni te lo imaginás, que le puede pasar a un familiar. Son problemáticas, la mente es muy compleja, te dispara cuando se tiene que disparar o cuando no se tiene que disparar, pero entender eso, que tenemos que interiorizarnos en el tema, porque interiorizarnos, prepararnos y saber es el primer paso para generar prevención. Y también me quedo con esto que dijiste antes de que una persona puede estar sufriendo un montón y puede no notarse, ¿no? Esto de cómo era también Tommy. Bueno, la última pregunta, Juli, ¿qué te gustaría que este libro aporte a la conversación sobre el suicidio y la salud mental en nuestra sociedad? Bien. ¿Ahí me recordás cuál era el fragmento? Y tenemos el fragmento en la página 96. Que justamente dice la esperanza, ¿qué necesitamos como sociedad para cuidar mejor la salud mental? Si algo me dejó toda esta experiencia familiar es la certeza de que necesitamos cambiar la forma en que hablamos de salud mental. Necesitamos menos vergüenza, menos estigma, menos ya va a pasar, menos poner voluntad. Necesitamos más prevención, educación emocional desde la infancia, más herramientas para las familias, más profesionales que trabajen en equipo y no en islas, más accesos a tratamientos dignos, más contención comunitaria. Sobre todo, necesitamos entender que la salud es tan importante como la salud física y que acompañar a alguien no es un acto individual, sino un acto social. La esperanza no es ingenuidad, es una decisión. La decisión de creer que podemos hacerlo mejor, que podemos escuchar más, acompañar mejor, sostener antes de que sea tarde. La esperanza es lo que nos permite transformar lo vivido en algo que ayude a otros. Lo que yo quiero generar es eso, es más conciencia con respecto a la salud mental, ¿no? Y esto de que yo siempre digo,
Si a una persona que atraviesa una enfermedad como el cáncer no le decimos ponele voluntad y te vas a curar, sino que le decimos hacer tratamiento, hacer las quimios, luchar por eso, muchas veces a las personas que tienen una problemática de salud mental les decimos dale, levantate, ponele onda que así vas a estar mejor. Y no pueden, en realidad no pueden. Es el mismo tratamiento que una persona en un tratamiento oncológico, por ejemplo. Entonces, quiero generar eso, más conciencia con lo que pasa con la salud mental. Tampoco vamos a estar todo el tiempo mirando al otro, a ver qué le pasa, a ver en qué puedo colaborar y ayudar, pero sí involucrarnos un poco más en los temas de salud mental. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juli. Esos. Bueno, un aplauso. Antes de terminar del todo, quiero leerles el capítulo que es el central en realidad del libro, porque el libro comienza conmigo haciéndome una pregunta, que es si el suicidio se puede prevenir. Les voy a leer un fragmento de ese capítulo, que es el capítulo 7, que se llama justamente ¿El suicidio se puede prevenir? Y dice, a lo largo de todo este proceso me hice una pregunta que quedó flotando desde la introducción. Al final, ¿el suicidio se puede prevenir? Cuando Tommy falleció, se contactó conmigo un colega con el que estudiamos juntos en la universidad. Él eligió un camino que hoy lo define, que se especializó justamente en suicidología. Es muy bueno lo que hace, muy respetado y conocido. También fue profesor de Tomás cuando él estudiaba psicología. Tiempo después de lo sucedido nos juntamos a charlar, yo necesitaba entender, necesitaba poner en palabras tanto dolor, tanta pregunta, sin respuesta. Desde su enorme saber me escuchó, me habló, me explicó. Me sostuvo. Y entonces le pregunté lo que me desvelaba desde el primer día. ¿El suicidio se puede prevenir? Me miró y me dijo algo que todavía hoy resuena en mi corazón. Primero hay que ver qué pensás cuando hablas de prevención. Y siguió. Tu hermano se terminó suicidando, sí, pero fueron años viviendo así. 5 intentos de suicidio en 7 años. Y recién después de todo eso, con tratamientos, con acompañamiento, con ustedes presentes, sosteniendo, cuidando, haciendo lo que pudieron, ocurrió. Hizo una pausa y con una calma que no olvidaré jamás me dijo, todos los años que él vivió fueron prevención, Juli. En ese momento algo en mí se aflojó. Mi corazón sintió alivio, porque entendí que prevenir no significa evitar el final. A veces, prevenir es ganar tiempo, es acompañar el dolor, es no soltar y es amar incluso cuando nada alcanza. Y Tommy vivió años que sin amor, sin red, sin presencia, quizás no hubiera vivido. Eso también es prevención. Hoy siento que sí se puede prevenir y que la respuesta no es literal ni tranquilizadora, pero es verdadera. Los años que Tomás vivió, cada cumpleaños que festejamos con él, cada pequeño avance, cada mes ganado el dolor, también fueron parte de la prevención. Cada abrazo que dimos a tiempo, cada escucha, cada profesional, cada límite, cada amigo, cada noche sin dormir acompañándolo, cada risa compartida, todo eso fue prevención. No lo salvó para siempre, pero lo sostuvo mucho más tiempo de que él solo hubiera podido sostenerse. Gracias. Julieta. Acá la verdadera luchadora. Sí. Si me permitís, por favor. Primero, estoy con mi
nieta y mis bisnietos. Unos días antes de que se suicidara tu hermano, se suicidó mi hijo. Y la devolución es del libro, que lo leí porque esto la devolución, si me lo permitís, por eso te pido permiso, es decir, abrir la mente y el corazón, con dolor, sí, con mucho dolor, porque mi hijo se suicidó el 17 de agosto del 2025. Me aclaró, no es un libro de autoayuda, cuando alguien me pregunta qué tal está, la verdad que no es un libro de autoayuda, ni de recetas, ni de nada. Pero nunca tuve problemas en comunicarme mucho, pero la palabra hoy, suicidio, se tiene que implementar muchísimo porque es lo que está ocurriendo. Es triste, es una realidad, pero es una realidad, como vos lo dijiste. Y mis más sinceras, con el corazón partido, pero mis más sinceras felicitaciones por el compromiso y que de verdad haya muchísimos acá que se comprometan con la salud pública y especialmente la salud mental, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un tratamiento, no todo el mundo no lo puede hacer y es totalmente necesario. Y los protocolos y todo lo que existe en la provincia de Neuquén, yo estoy viviendo, es una bestialidad. Yo ni siquiera le puedo poner crueldad porque es una bestialidad lo que hacen cuando vos pedís ayuda. Es muy largo de explicar, que no me quiero extender, pero ojalá, mi hijo no va a volver, pero ojalá por todo lo que necesite esto se revierta. Un abrazo para la familia. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta acá llegó la presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos siguen acompañando. Gracias en especial a los amigos de Tommy. En el libro yo les dedico una parte especial a ellos. Él odiaba el deporte, pero el deporte lo salvó. No sé si el deporte o los amigos del deporte, que hoy están acá, que están nombrados en el libro. Gracias porque en uno de los momentos que había que vigilarlo de cerca, ellos se organizaron para ser guardias y ayudar a mis papás a acompañarlos. Siempre estuvieron cerca y creo que hizo, no sé, unos meses de ese deporte, ¿no? O unos años. Poquito. Pero los amigos me salvaron para siempre, hasta el último momento. Y hoy son quienes salvan a mis papás, porque siguen estando. Van, comen pizza, se comen un asado, toman algo con ellos, los visitan, abrazan a mi mamá. Así que gracias en especial a todos ustedes que andan por ahí, a algunos los veo, a otros no, pero gracias, ustedes saben quiénes son. Gracias a todos por estar acá de vuelta. Bueno, y ahora nos podemos quedar compartiendo un ratito, hay café afuera para que puedan comprar, están los libros para que puedan obtener, están afuera, pueden comprarlos, creo que me voy a quedar por acá si quieren venir, quieren que les firme, que nos saquemos una foto, no sé, están los de la preventa para que puedan retirarlos, que ya lo compraron. Así que bueno, y si no llegan a alcanzar los libros, no llegan a alcanzar y se llegan a vender, hay un QR que los va a llevar a una página para que los puedan encargar, así cuando llegan tienen prioridad para obtenerlos. ¿Sí? Muchas gracias.